Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estoy por esta serie esta semana con el pastor Javier Castro. El pastor Javier Castro tiene una iglesia en el centro de la Ciudad de México, cerca de Tepito. También es el director del Centro de Entrenamiento Bíblico Dunamis ahí. Y ahí puedes ir a estudiar si vives por esta zona. Y con el pastor Javier estamos hablando de la presencia de Dios. Bienvenido, pastor, a este programa. Gracias. Siempre es un privilegio tenerte porque sabemos que eres estudioso y eres erudito en la palabra y la verdad es una bendición para todos nosotros. Claro, ¿verdad? gracias por la invitación. No, pues es un honor tenerte con nosotros. Y mientras estábamos hablando ayer de la situación, de la historia de Jacob, me vino en la mente algo, que Jacob estaba viviendo de manera bastante secular. Se fue por sus esposas, lo engañó Labán, todas estas cosas, situación. Regresa y vemos un hombre enfrente de una nueva situación. El hermano va a llegar también, ¿no? Sí. Y va a haber un encuentro. Pero antes de todo esto, él estaba viviendo de manera natural. Sucede lo de la escalera, sucede lo de la piedra, suceden los cambios. Y sabes, llega la presencia de Dios a su vida realmente en este momento. Y es cuando la presencia de Dios llega a Jacob que Jacob recibe su llamado. Yo creo que hasta este momento él no sabía muy bien por qué estaba en la tierra. ¿Cuál era su destino? Seguro su abuelo le habló de todo, su padre Isaac le habló de muchas cosas, del linaje, que eran un linaje muy especial, que de ahí iban a salir multitudes, que muchas cosas. Pero andaba en el mundo, vamos a decir. Y se manifiesta Dios es cuando Él acepta su llamado. Cuando dice, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Quiere decir, ¿sabes qué? Ahora yo sé por qué estoy en la tierra, pero no lo voy a poder hacer si tú no estás conmigo. Necesito la presencia de Dios para mi llamado y para descubrir este llamado. Y es cuando Dios le empezó realmente a hablar. Sí, Y a ser este patriarca impresionante. Porque primero, tener el privilegio de pelear con Dios es el único. Sí, cómo no. ¿No? Y de saber que es tan esencial estar en la presencia de Dios que pelear toda la noche sin soltar a Dios. Sí. No, hasta que me bendigas, porque si no estoy en la bendición de la presencia, mi vida vale gorro, vale nada. Sí, cómo no. Desde luego se desprende no solamente un llamado, sino también se desprende un linaje. Sí. Y el cumplimiento de ese linaje realmente, porque sabemos que Dios es trigeneracional, ¿no? Cuando se le presenta a Dios a Moisés, ahorita a ver si lo podemos tocar, le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, ¿verdad? De Isaac y luego dice de Jacob. Sí. Y cuando estamos hablando de Abraham, estamos hablando de la acción de la fe, el padre de la fe, ¿verdad? Después viene Isaac, que es la fe destraba promesas, ¿verdad? Y después viene Jacob, que es el cumplimiento de la fe envuelto en promesas, que viene cambiando el linaje o el cumplimiento en sí realmente. Y digo esto porque se destraba un llamado y se destraba en sí ya el linaje, porque Jacob es cuando él ya tiene sus 12 hijos, ¿verdad? De ahí Exacto. se desarrolla ya totalmente. Y acabas de tocar algo importante en relación al llamado, ¿no? Se destrabó un llamado en Jacob. Y si trasladamos esto a nuestros días, desde luego entendemos la escritura de Efesios, ¿verdad? De 4 al 11, que Él dio dones a los hombres, ¿verdad? Y luego más adelante, bueno, dice la escritura que
que era apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y ya dice que para la perfección de los santos y todo esto, pero es muy diferente el aspecto de un llamado a realizar milagros o llevar a cabo una función de los dones, ¿verdad? El pastor, el profeta, el apóstol funcionan en los dones, en su llamado, desde luego, pero qué diferente es ser portador de su presencia. Exacto. O sea, ¿qué significa esto? Que Jacob tuvo una mutación en todo su estilo de vida. Y eran personas, o sea, en sí el judío era un linaje que cuando llegaban a lugares se transformaba la atmósfera. Ellos contenían no solamente la acción de hacer milagros como judíos que traían promesa, sino que también traían la presencia. O sea, es muy diferente hoy día ver a un pastor que funciona en los dones, pueden echar fuera demonios, sanar enfermos, pero algo muy diferente a ver hombres con la presencia de Dios. Exacto. Que cuando llegan, portan la presencia y se siente, la atmósfera es transformada, es cambiada, ¿no? El caso de Elías, ¿no? Él decía, vive el Señor en cuya presencia estoy. Entonces, es muy diferente operar en la presencia que en los llamados o en las manifestaciones. No, en ninguna manera estoy en contra de las manifestaciones espirituales, de los dones, ¿verdad? De los milagros. Pero otra cosa era como Elías, ¿no? Elías portaba la presencia, cambiaba la atmósfera. Tanto así que dice que Eliseo, él deseaba una doble porción de su presencia. Sí. Entonces, estos hombres traían o eran portadores de presencia de Dios. Y qué padre que en un ministerio fluyan los dones, los talentos, los títulos, ¿verdad? De profeta, evangelista, maestro y todo, pero qué padre que también fluya la presencia. La presencia, que ahorita llamamos mucho como la unción, ¿no? Finalmente, es lo que Pedro tenía. Pasaba, no tenía que orar para que los enfermos se sanaran. Pasaba cerca. Así es. Nada más. Jesús vivía así también. La mujer de flujo de sangre pues se sanó por estar cerca, no porque Jesús oró. De hecho, no vemos oración de sanidad. No. Vemos manifestación de la presencia de Dios. ¿Dónde estaba Jesús? Así es. Por eso Bartimeo pues gritaba, oye, ven aquí. No lo tenía que ver, sabía que estaba ahí. Así Tal vez muchos dicen es porque había mucho ruido que acompañaba a Jesús, pero él no era la única persona famosa que pasaba en la calle. Había algo más. Se siente la presencia de Dios. Cuando Él entra, lo sabes. Así es. Lo sabes. No tienes por qué verlo. Me acuerdo que tuvimos en la casa un día una visitación de Jesús y yo estaba enfrente de la puerta de entrada y mi esposa estaba enfrente de mí. Yo lo vi entrar y pasar por ahí y meterse en la cocina. Wow. Yo me quedé así y mi esposa no lo vio, pero supo que él estaba ahí. Dijo, está aquí, ¿verdad? Sí, porque cuando Jesús llega, todo cambia. Sí. Y es algo que quieres tener siempre. Es el momento del devocional cuando dices, ya entré. Ya la hice. Ya estoy donde tengo que estar. Todo lo demás en el mundo ya no me importa. Sí. Porque ya alcancé la presencia de Dios. Y es algo que a veces la gente queda fría
porque no la ha buscado, entonces no ha experimentado. Yo creo que gran parte del ateísmo viene por no haber experimentado la presencia de Dios. Porque al momento que experimentas esto, dices, no, pues hay mucho más de lo que pensaba que puede suceder en mi vida y eso no lo voy a soltar. Por eso, pues Jacob no soltó. Sí, cómo no. Si ya lo agarré, sería la estupidez más grande de todo el mundo. Soltar la presencia de Dios, abandonarla cuando ya la conociste. Cuando la capturas. Y es algo que tenemos que decir a la gente. Si lo has experimentado, regresa ahí. La puerta está abierta en la sala del trono de gracia. Sí, cómo no. Todos somos más o menos pródigos. Pero Dios sigue como el padre del hijo pródigo. Te está esperando. Y cada vez que regresas, Él está feliz. Sí. Yo creo que si anhelaríamos la presencia de Dios como Él anhela la nuestra, nuestra vida espiritual sería diferente. Sí, Hechos 4, 16 y 17 dice que habían traído a los apóstoles ahí al Sanedrín y estaban ahí los patriarcas, bueno, no los patriarcas, los encargados de la religión de aquel entonces, y me llama la atención porque dice la Escritura que reconocían que habían estado con Jesús. Sí. O sea, sí marcan que sabían que eran hombres del vulgo. Exacto. Pero creo que es el verso 17 por ahí, dice, reconocían que habían estado con Jesús. Y yo creo que cuando tú estás con Jesús lo disfrutas su presencia. Jesús es la presencia manifestada. Sí. Por ahí hay un canto, una frase que me encanta, no sé quién es el compositor o el grupo que la entona, pero me gusta la frase que dice, Jesús es el cielo para mí. Dije, wow, o sea, qué inspiración, la verdad. Es el cielo, ¿verdad? Exacto. Y entonces estar con Jesús creo que es la parte más conveniente de nosotros. Sí, el apóstol Pablo dice, anhelen los mejores dones, ¿verdad? Que pídelos y pues yo te puedo decir cuántos años me he pasado pidiendo dones de sanidad y de milagros, ¿verdad? Sí, claro. Pero no hay como estar con Jesús. No, nada igual a estar con Jesús y no necesitas decir que oraste o que tuviste ahí un encerrón con Él, sino que sí, Él se manifiesta, Él en ti, la gente lo va a ver. Pues lo que le pasó, yo creo también a Pedro, que esta mujer le dijo, oye, tú estabas con él. Así es. Seguro te ves diferente. Así es. No puedes estar de 3 años con Jesús y seguir el mismo pescador ahí, que no puede ser. Su manera de hablar ha cambiado. Sí. Sus propósitos, sus metas. Sí, claro. Sí. Seguro se veía en su cara que no estaba contento del momento. Muchas cosas se veía que él era ya otra persona. Sí, y esto de reflejar o que la gente note que has estado con Jesús, desde luego, esto estás hablando de una conexión, estás hablando de la comunión, ¿no? Sí. Por ejemplo, Jesús en el aposento, Él está con los apóstoles y les dice, ¿verdad? Que iban a celebrar la Pascua, ¿verdad? Y bueno, dice, cuando hagan esto, van a recordar mi muerte y mi resurrección. Y viene a mi mente ahí Éxodo 25:30. Ajá. Cuando está ya instalado el tabernáculo, ¿verdad? Hay unos panes, son 12 panes, ¿verdad? 6 y 6, unas 2 filas. Y ese pan se conoce como el pan de la preposición. Sí. Y también se conocía como el pan el pan del rostro o del pan de la presencia. Hay una palabra hebrea que lo escribí aquí, que en hebreo es el ejem panim. El ejem panim. Y el ejem significa pan. Y panim significa rostro. Y presencia. Entonces,
el pan del rostro. Ese pan solamente lo comían los sacerdotes, ¿verdad? Cuando David viene huyendo de Saúl, él va ahí a donde está el sumo sacerdote Abiatar y le pide, ¿verdad? No sé, recuérdame, ¿es Abiatar o Abimelech? No recuerdo ahorita el nombre del sumo sacerdote, perdón por esto, pero Sí, sí. le traen el pan, pero no le trajeron el pan del día, sino el que iban sacando, porque Sí. lo cambiaban diario, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese pan simboliza la presencia de Dios. Se le conocía el pan del rostro o el pan de su presencia. Y Hebreos 13:10 dice que ahora nosotros tenemos un altar a la cual los sacerdotes que servían en el antiguo tabernáculo no tienen derecho. Entonces nosotros ahora somos esos sacerdotes que Claro. entramos a su presencia, Sí. que tenemos derecho a la comunión, al comer el pan, ¿verdad? Junto Cuando con él. celebramos la Santa Cena estamos comiendo el pan, ¿verdad? De Sí. la comunión. Y aquí estamos hablando de cuando celebramos la Santa Cena también estamos celebrando su muerte y su resurrección. Sí. Y Jesús dijo que Él era el pan de vida, o sea, Sí, claro. Él era el pan que descendió del cielo, que contiene la presencia de Dios. Y es importante que estemos recordando constantemente esto, su presencia. En el libro de Génesis 4, 10 al 14, hay una escritura, ahí en esa escritura dice que Caín, cuando mata a Abel, Dios viene y lo visita y dice, oye, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dice la escritura que pues viene un juicio sobre Caín y le dice, vas a ser errante. ¿Verdad? Entonces quiere decir que Dios lo echó de su presencia. Exacto. O sea, como que Dios le dio la espalda, Dios se olvidó de él, fue desconectado. Y entonces, Lo mismo saliendo del Edén, los sí, papás. sí, así es, fue desconectado y entonces él le dice, oye, ¿qué castigo me estás haciendo? ¿Verdad? Ahora me echas de tu presencia. O sea, Caín está sufriendo la causa de no estar en la presencia, le iba a traer dolor, ¿verdad? Iba a vivir como errante, dice, en la tierra. Cuando David peca, cae en adulterio, es cortada la presencia de Dios en su vida, y en el Salmo 51, 11 dice, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y entonces, ¿qué está diciendo David? Me estoy acordando que Caín, ¿verdad?, sufrió las consecuencias de haber sido sacado de la presencia, ¿verdad? Entonces, creo que es de suma importancia que mantengamos la comunión con la presencia del Espíritu Santo, porque si no, vamos a tener dolor, van a haber Sí, situaciones claro. difíciles. Si andamos errantes, pues ya estamos perdidos. Así es. Porque un errante va sin rumbo, va sin propósito. Entonces, una vida sin la presencia de Dios Desconectados totalmente. es una vida que ya no tiene sentido, porque ya no estás conectado con quien te va a revelar lo que fuiste creado por hacer. Así es. Y es ahí donde la gente empieza a tener problemas existenciales, problemas de propósito, problemas de depresión. Caímos mucho en todas estas cosas porque no estamos en la presencia de Dios. Así es. Pero, ¿qué tan fácil es? Pues regresa a lo que Así conocías. No te alejas. A mí me da mucha tristeza ver gente que sale de la iglesia y que no regresa. ¿Cómo van a vivir a partir de este momento? Cuando ya conociste, no deberías de perderlo. Así es. Hay Valorar. que estar en comunión, en conexión. Valorar la presencia de Dios. Ok, pues ya se nos acaba el tiempo para hoy, pero vamos a seguir, tenemos todavía varios programas por hacer y vamos a seguir hablando de la presencia de Dios. Y mientras, pues comparten, suscríbanse al canal, manda a todos tus amigos, a tus contactos, va a ser de bendición para ellos. Y mientras, recuerdas, siempre en victoria.